Bienvenidos a En Primera Plana. Puede ser que usted y yo compartamos algo más que este momento. Es posible que ni a usted ni a mí nos guste pagar impuestos. Muy posible, sobre todo después de que se hayan descubierto tantos fraudes en Medicare, Medicaid, los cupones de alimentos, los centros de tratamientos paliativos, los centros educativos y, ahora, los programas de autismo. Esta es Amy Book, declarada la mente maestra de la megaestafa de las ayudas infantiles de Minnesota. Eso dice la sentencia, en las que la mayor parte de los acusados de esta megaestafa son de ascendencia somalí. Hace unos días le confesaba al New York Post en exclusiva que le cuesta creer que Ilhan Omar, la representante somalí estadounidense, no estuviera al tanto, que le cuesta creer, dijo en palabras textuales, que no supiera nada. Por su parte, la congresista Ilhan Omar se niega a entregar las comunicaciones y documentos que le exige el comité que investiga el fraude de 250 millones de dólares del programa de alimentación infantil federal Feed Our Future, un programa que supuestamente debería haber dado de comer a los niños en plena pandemia. Mientras tanto, continúan saliendo a la luz cada vez más datos. A Amy Buck, la fundadora de la organización sin ánimo de lucro Feeding Our Future, la declararon culpable en marzo de 2025, culpable de conspiración, soborno y fraude electrónico. La culpan de ayudar a los propietarios de restaurantes a presentar reclamaciones falsas o infladas durante la pandemia para robar así cientos de millones que deberían haberse destinado a la nutrición infantil de los más desfavorecidos. Hoy sigue a la espera de su sentencia, pero Amy, sin embargo, dice que el gobierno la utilizó como chivo expiatorio y que cree que estaba al tanto del fraude generalizado el gobierno. Dice esto también. La idea de que soy personalmente responsable de todo esto es muy frustrante. Soy la única persona blanca entre 80 o 90 personas acusadas de fraude. Soy la única que no habla el somalí. Ilhan Omar, por otra parte, habría desempeñado un papel fundamental al flexibilizar las leyes para que se sentaran las bases del programa. En primer lugar, presentó la ley Mills ante el Congreso. Esta permitió que se rebajaran los requisitos tanto de supervisión como de concesión de programas de comidas infantiles durante la pandemia para los restaurantes. En otras palabras, los restaurantes dejaron de tener que someterse a las inspecciones habituales, a las revisiones. Según Buck, Omar incluso se encargaba de prorrogar esas exenciones cada vez que expiraban, porque se daban cada pocas semanas, cada 2 o 3 semanas. Y se hacía así porque se pensaba que los confinamientos durarían siempre como 2 semanas más, cosa que, como todos sabemos, no fue así. Según Amy, siempre aparecía Omar para prorrogar personalmente la exención. Y eso daba como resultado que el fraude no cesara nunca. El nombre de Omar aparece al menos 6 veces en las comunicaciones, en correos electrónicos y mensajes de texto que se presentaron como evidencias, como pruebas en el juicio de Amy. Y según la propia Amy, las comunicaciones fueron para cuestiones siempre sobre las exenciones. Con estas exenciones, muchos restaurantes se unieron a la iniciativa. De hecho, incluso la propia Omar grabó un vídeo en uno de ellos, de nombre Safari. Aseguraba en el vídeo que cada día este Safari proporcionaba 2.300 comidas a niños y a sus familias, cosa que ya se ha desmentido, por supuesto, más que de sobra. Además, la congresista celebró allí la fiesta de la noche de las elecciones de 2018. El copropietario del Safari, Salim Said, ha sido declarado culpable de estafar 16 millones de dólares al gobierno. Esta es la cifra más alta, la más importante de todas. Said también está a la espera de la sentencia definitiva. Amy, por su parte, también dijo esto. Muchos de los sitios trabajaban directamente con ella, dado que muchos de los operadores pertenecían a la misma comunidad somalí. Muchas personas se habían puesto en contacto con su oficina y su personal, y supongo que también con ella personalmente, para solucionar algunos de esos problemas con las exenciones.
Minnesota tiene la mayor población somalí de todo Estados Unidos, más de 100.000, cerca de 110.000 personas, y la mayoría reside en el quinto distrito congresional de Omar, en Minneapolis. Una inmensa mayoría recibe al menos también una ayuda financiera del gobierno. Amy dice que denunció a varios de estos restaurantes por sospechar que estaban cometiendo fraude y se los denunció a las autoridades de Minnesota. Sin embargo, no parecieron, en su opinión, interesarse en tomar medidas contra la comunidad somalí y cree que no lo hicieron porque no querían enemistarse, porque los líderes musulmanes ya estaban bastante desencantados con los temas trans y a favor del aborto que defienden las autoridades en ese momento. Y añadió esto. Me cuesta creer que les hayamos avisado y que ellos no hayan alertado al gobernador, ni a nuestros funcionarios estatales o federales. Ilhan Omar ha salido al paso y lo acaba de negar todo hoy, y aseguró esto a la Fox. La ley Mills fue promulgada por el presidente Trump y aprobada con apoyo bipartidista como parte de un paquete legislativo más amplio. El secretario de Agricultura de Trump estableció el marco regulatorio durante la implementación del programa. Siempre he defendido la alimentación infantil y seguiré trabajando para garantizar que nuestros niños no pasen hambre. Sin embargo, muchos republicanos siguen pensando que fue su proyecto de ley el que propició el fraude. El comité de investigación dice que ni siquiera ha respondido a su petición de que les entregue las comunicaciones con las personas acusadas y con todo lo que pueda guardar relación con el fraude. Pero este no sería el único escándalo que rodea a la figura de la representante somalí estadounidense, la congresista. También saltó a los titulares cuando su fortuna aumentó misteriosamente. De no tener prácticamente dinero, pasó a tener unos 30 millones de dólares. Luego, lo atribuiría a un error contable. Además, se escuchan rumores sobre una posible boda fraudulenta. Se leen las cosas sobre Ilhan Omar y sobre con quién se casó y si no se casó con esta persona o aquella persona. Sí parece que haya algo turbio, pero todos tenemos derecho a la misma justicia bajo la ley. Así que vamos a investigarlo, vamos a echarle un vistazo. Si creemos que hay un crimen, vamos a procesar ese crimen. Y eso es algo que el Departamento de Justicia está examinando en este momento. Y curioso lo que le pasó a este comentarista en directo en la televisión mexicana. Lo dejaron en la calle. Te habla de que es un fenómeno, te comentaba los 11 anillos de este jugador. Tranquilo. Todos, de una vez, ya ve rápido. Llave, teléfonos y carteras, rápido. No puede ser. Páguense, por favor, bájense, por favor. Todos, el teléfono y déjame, ¿no? El teléfono. Pónganse el reloj, todos. Vete, todavía. Háganse a la verga. Voy a llevarme la verga, ¿maldita? Nada, la verga, vámonos. Los elegidos del presidente Donald Trump han ganado en tromba las primarias republicanas. Y en una de esas contiendas, de hecho, la más seguida y la más cara de la historia, el Distrito 4 de Kentucky, el opositor más acérrimo de Trump, dentro de su partido, claro, ha perdido su escaño. Hablamos de Thomas Massie, quien cede su sitio a Ed Galbraith, el ex SEAL de la Marina que cuenta con la bendición del presidente ahora. La noche de ayer confirmó lo que venimos viendo las últimas semanas. Los candidatos predilectos de Trump no dejan de sumar victorias. La influencia y la credibilidad del presidente está alcanzando máximos dentro de su partido. El ex congresista y ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, lo resumía así. Donald Trump puede que no estuviera en las papeletas, pero seguro que estaba en la mente de todos. Meadows también dijo, abro cita, siguen subestimando la influencia del presidente Trump. Eso es un error muy grande. Cierro cita. Y mientras, en paralelo, se confirma que el Departamento de Estado de Trump va a declarar a Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, culpable de asesinato, de derribar 2 avionetas civiles en la década de 1990. Por ahora, solo lo acusan. En el incidente murieron 4 personas de la organización Hermanos al Rescate, 3 cubano-estadounidenses y un estadounidense de padres cubanos. La organización se creó en Miami y ayudaban a los balseros que escapaban de Cuba, de la Cuba comunista en dirección a Florida.
Con el tiempo también empezaron a denunciar las violaciones de derechos humanos en la isla, algo que provocó fuertes tensiones entre Cuba y Estados Unidos hasta que, en febrero de 1996, unos cazas cubanos derribaron las dos avionetas Cessna por violar, según dijeron, el espacio aéreo cubano. Estados Unidos sostuvo que las avionetas estaban en el espacio aéreo internacional, así que el hecho causó una crisis internacional enorme. Hoy el Departamento de Estado ha desempolvado el caso y acusa a Raúl Castro de 4 cargos de asesinato, conspiración para matar estadounidenses y destrucción de aeronaves. En la práctica, no parece probable que Raúl Castro termine detenido porque sigue en Cuba. Pero la acusación tiene un enorme peso político y simbólico, y además marca una escalada fuerte de la política de presión de Washington hacia el régimen cubano. Una presión con la que quiere, según dicen y muestran las autoridades estadounidenses, entablar una nueva relación con el pueblo cubano, con la gente de a pie. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos, y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Hace unas horas antes del anuncio de la acusación, el presidente Trump enviaba un mensaje celebrando el Día de la Independencia cubana. Alto y claro volvía a dejar claras sus intenciones. Y, lo cito, dijo: una nueva edad de oro para la isla. No descansaremos hasta que el pueblo de Cuba recobre la libertad. Cierro cita. Creo que este también es un buen momento para recordar lo que dijo el mandatario después de la operación Relámpago, en la que las fuerzas especiales detuvieron y extrajeron a Maduro y a su esposa del mismísimo Palacio de Miraflores. And very soon this great strength will also bring about a day. Y muy pronto esta gran fuerza también traerá un día, 70 años de espera. Se llama Un Nuevo Amanecer para Cuba. Vamos a ayudarles con Cuba. Tenemos a muchos grandiosos cubano-estadounidenses. No demasiada gente en esta audiencia, creo. Pero si vas a Miami, tenemos gente cubano-estadounidenses, personas que fueron tratadas brutalmente, cuyas familias fueron asesinadas y brutalizadas. Y ahora, observen lo que pasa. Aunque ahora parece haber cambiado algo la cosa y estar dispuestos quizás a agotar todas las vías diplomáticas. ¿Está usted seguro de que puede llegar a un acuerdo ¿Con diplomático? Cuba? Creo que sí. ¿Puede hacer eso sin cambiar el Puedo régimen? hacer eso independientemente de si cambian el régimen o no. Ha sido un régimen duro y han matado a mucha gente. No pueden encender las luces ni comer. No queremos ver eso. ¿Y usted qué opina? Puede ser que usted y yo compartamos algo más que este momento. Es posible que ni a usted ni a mí nos guste pagar impuestos. Muy posible, sobre todo después
de que se hayan descubierto tantos fraudes en Medicare, Medicaid, los cupones de alimentos, los centros de tratamientos paliativos, los centros educativos y, ahora, los programas de autismo. An autism program that cost the taxpayer $600,000 just 6 years ago. Un programa para el autismo que le costaba a los contribuyentes $600,000 hace 6 años se disparó a más de 400 millones. Pero sin duda, esa cifra no se debió a la oferta y demanda. No tuvo que ver con la atención médica ni con la caridad. Es una estafa. Como les decía, cuesta entusiasmarse con entregarle más dinero al gobierno federal. Las familias con niños autistas ya afrontan desafíos enormes con las terapias, los especialistas y los sistemas de apoyo. Este fraude hace que esas barreras sean aún más difíciles de superar. Cuesta entusiasmarse y empiezo a creer que ellos también se están dando cuenta. ¿Por qué? Mire, el IRS ha lanzado un programa piloto con la inteligencia artificial de Palantir para decidir a quién debe auditarse y a quién no. Eso significa que si antes ya era desagradable pagar impuestos y luego esperar a que un burócrata federal decidiera si te iban a auditar o no, ahora esa decisión la toma directamente un bot de IA. Algo así como el GPT, el GPT del fisco. Ahora bien, para ser claros, esto no es algo tan novedoso. El IRS lleva años advirtiendo de que esta incorporación de la IA se haría efectiva en 2023. El comisionado del IRS, Daniel Werfel, lo dejaba claro. Se está produciendo una transformación radical en el IRS en todos los aspectos de nuestras operaciones. Los cambios estarán impulsados por tecnología mejorada e inteligencia artificial que ayudará a los equipos de cumplimiento a detectar mejor el fraude, identificar amenazas emergentes y mejorar la selección de casos, evitando auditorías innecesarias. Y este cambio para mejorar el cumplimiento tributario con la IA surge directamente de la ley de la reducción de la inflación. On this vote, the yeas are 50, the nays are 50. The Senate being equally divided. En esta votación hay 50 sí y 50 no. Como vicepresidente, rompo el empate con un sí. La ley queda aprobada. Joe Biden firmó la ley en 2022. Se destinaron unos $80,000 millones para ampliar el presupuesto del IRS durante la década en la que nos encontramos ahora. Más tarde, Joe Biden y Kevin McCarthy se sentarían a negociar y la astronómica cifra se redujo un tanto, a unos $60,000 millones. Aún así, seguía siendo una cantidad enorme, de eso no hay duda. Fue entonces, si hacen memoria, cuando muchos asumieron que ese dinero serviría para pagar un pequeño ejército de agentes del IRS. Luego parece ser que una parte considerable se ha destinado en realidad a expandir el uso de la tecnología en la recaudación de los impuestos. Buceando en los archivos, en abril de 2023 encontramos que el IRS publicó un documento de 150 páginas. El documento explicaba cómo planeaban utilizar ese dinero. Hablaron de una modernización completa en materia de tecnología punta, datos y análisis, y parte del plan se centraba en mejorar la experiencia de usuario mediante chats de IA, los bots chats, los portales en línea, en Internet y respuestas automatizadas, aunque, sinceramente, según me consta, eso todavía no funciona demasiado bien porque las esperas al teléfono pueden resultarte interminables. Ahora bien, además del servicio al cliente, una de las partes donde se destinaba este dinero, la otra parte se invertiría en aumentar la recaudación, en hacer cumplir la ley tributaria con la ayuda y supervisión de la IA. Y ese es el plan que ahora, en 2026, estamos viendo materializarse. Según el IRS, comenzarán a emplear las herramientas de la IA para perseguir irregularidades fiscales con un programa piloto basado en una herramienta de Palantir que se llama SNAP. SNAP son las siglas de Plataforma de Selección y Análisis. Esta SNAP, según el IRS, puede procesar una cantidad gigantesca de declaraciones cada año. Además, en un momento en que la agencia tiene muchos menos empleados que hace una década, especialmente en funciones de auditoría.
Y ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial. A día de hoy los estadounidenses deben solo un 15% de los impuestos, es decir, que pagan alrededor del 85% de los impuestos que deben. Esta diferencia se conoce como brecha fiscal. Pero, aunque suene a poco, resulta ser una brecha enorme. Según las estimaciones del propio IRS, en 2022 llegó a cerca de los 700.000 millones de dólares anuales. Y de ahí no ha bajado. Para intentar recuperar ese dinero, el IRS alimentará el sistema con formularios fiscales como el W2, 1099 y 1040. Después, la IA comparará esos datos con tres fuentes principales. Una, las declaraciones fiscales anteriores para detectar posibles patrones. 2. La información pública disponible en Internet. Y 3. Los datos que compra a intermediarios privados. Por ejemplo, si tienes una banda musical, el sistema podría revisar tus redes sociales, contar cuántos conciertos haces cada año y comparar esa actividad con los ingresos que declaraste. Toda esa información la va a procesar la herramienta que dijimos, la SNAP, para detectar inconsistencias. El excomisionado del IRS describió el sistema con esta analogía. Imaginen a un empleado del IRS jugando al ajedrez contra un evasor fiscal. Ahora imaginen que tiene a la IBM Watson sentado a su lado diciéndole exactamente cómo jugar. La IA, según explica, permite detectar patrones de evasión de impuestos que antes eran invisibles, y esto llega en un momento particularmente oportuno para el IRS, porque la agencia ha sufrido una importante reducción de personal. Hace algunos años hubo una fuerte reacción pública cuando la administración Biden propuso incorporar decenas de miles de nuevos agentes al IRS. Después, tras las elecciones que ganó Trump, se despidió a cerca de un tercio de los auditores fiscales. Y mucha gente celebró aquello. Sin embargo, parece que aquellos empleos humanos simplemente van a ser, si no lo están siendo ya, reemplazados por inteligencia artificial. Según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el IRS tenía 126 pruebas activas de inteligencia artificial en junio de 2025. De las 126, 65 resultaron ser tan delicadas que no las pudieron revelar públicamente los resultados. El informe también explica cómo funcionará el proceso de las auditorías. Pues empieza con las declaraciones de impuestos que se introducen en una herramienta de IA, la SNAP, que ha sido entrenada con los datos de otras auditorías previas, digamos, tu historial de auditorías previas. El sistema analiza cada declaración, asigna una puntuación de riesgo y finalmente es un humano quien decide si procede o no una auditoría. O sea, es el último que la revisa. Y si la analogía del ajedrez es correcta, puede que la IA sea sumamente eficiente detectando anomalías. Eso preocupa a muchas personas porque podría significar un fuerte aumento de auditorías en los próximos años. Pero, curiosamente, las auditorías han disminuido recientemente. Según el Servicio de Defensa del Contribuyente, el IRS abrió 205.000 auditorías en el año fiscal 2025 frente a las 335.000 en 2024. En 2017 superaron el millón, es decir, el péndulo podría moverse ahora en dirección opuesta, pero todavía no sabemos qué acabará pasando al final de este programa piloto con Palantir, el SNAP. Aunque parece más que probable que terminen adoptando alguna versión. La realidad es que en los próximos años la inteligencia artificial será parte integral de prácticamente todo, y los impuestos no van a ser una excepción. Y eso significa que una vez que presentemos nuestras declaraciones, lo más probable es que las analice algún sistema automatizado. Y siendo honesto, hay cierta ironía en todo esto. Mucha gente votó para reducir el número de agentes del IRS, lo aprobaba, solo para acabar, quizás,
frente a un ejército de agentes de la IA que no duermen, no descansan y no se toman vacaciones. Palantir está aquí para irrumpir y hacer que las instituciones con las que nos asociamos sean las mejores del mundo. Bueno, esta es la última reflexión. Hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene.